Las reglas de estilos que estamos viendo en este momento corresponden a ejemplos para conocer cómo funcionan los conceptos de herencia y especificidad en la tecnología CSS. En este caso, estas reglas están aplicando estilos a una misma etiqueta H3 que hace parte de un archivo HTML. Acompáñenme a descubrir cuál es el comportamiento de estas dos reglas en el navegador y cuáles son las particularidades que permiten que una prevalezca sobre otra. Hola de nuevo y bienvenidos a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En el anterior vídeo, en donde se estudiaron los selectores combinadores, veíamos cómo los nombres de cada uno de los cuatro que existen, descendientes, hijo, generales de hermano y hermanos adyacentes, están relacionados con un concepto que maneja la tecnología CSS, el cual corresponde a la herencia. La herencia en CSS significa que el código que se escribe para definir estilos es posible transferirlo o heredarlo de etiquetas padre o contenedoras a sus etiquetas hijo o descendientes, que son las que se encuentran en su interior. Esto se puede lograr sin necesidad de escribir código para cada etiqueta hijo o descendiente, ya que solo basta definir adecuadamente un estilo y utilizar la etiqueta padre o contenedora más apropiada para generar dicha transferencia de estilos. Para ver cómo funciona este concepto, voy a tomar el estilo que habíamos incluido en un comentario en la línea 3 de nuestro archivo de style.css y voy a emplearlo en una nueva regla de estilo en la que voy a utilizar como selector a la etiqueta header. Esta nueva regla, que se puede ver en las líneas 5 a 7, está asignando 40 píxeles al tamaño de la fuente. Una vez realizo este cambio y reviso el resultado en el navegador, se puede ver cómo las opciones que habíamos definido para la barra de navegación del proyecto han tomado el tamaño de fuente que acabo de definir de 40 píxeles. Este cambio sucede debido al concepto de herencia con el que funcionan las tecnologías CSS, ya que si revisamos la estructura del archivo de HTML, se puede observar que las etiquetas A que están en las líneas 20 a 28 son las que alojan el contenido de cada opción y estas a su vez son descendientes de la etiqueta header de la línea 13, que fue la que se utilizó como selector para asignar este estilo que aumenta el tamaño de la fuente a los 40 píxeles. Antes de continuar, voy a eliminar esta regla que acabo de crear para que las opciones de la barra de navegación vuelvan a tomar el tamaño que tenían, ya que más adelante debo incluir las categorías que hacen falta y la idea es dejarlas distribuidas a lo ancho de la pantalla. En anteriores vídeos se mencionó que CSS son las letras para representar los términos Cascading Style Sheet en inglés o en castellano hojas de estilo en cascada, que es el nombre de esta tecnología utilizada para agregar los estilos a un proyecto web, cuyo algoritmo principal se llama Cascade y es el que utiliza todo navegador para resolver el código escrito con este estándar, el cual se revisará más adelante en este vídeo. Efectivamente, los estilos definidos en archivos de CSS funcionan como cascadas, en donde cada regla se va ejecutando en el mismo orden en el que se ha escrito, lo que a su vez permite que el mismo contenido pueda ser transformado con diferentes reglas y o declaraciones dentro de un mismo archivo. Para ver el funcionamiento de este concepto, vamos a ver lo que sucede con las opciones que actualmente están de color chocolate en el navegador después de ajustar el archivo de CSS del proyecto que hemos estado construyendo desde vídeos anteriores, en el cual en la línea 5 voy a insertar una nueva regla que agrega estilos a estas etiquetas A para agregarles el color azul. Al revisar el resultado en el navegador, se observa que las opciones que hace un momento estaban de color chocolate, ahora hayan tomado el color azul, debido a que la regla que asignó este color está escrita después de la regla que asignaba el color chocolate. Esta característica hace necesario prestar atención en la construcción de código CSS y ser muy ordenado
para evitar sobreescribir dichas reglas y o declaraciones, ya que en caso de hacerlo prevalecerán las últimas que se hayan escrito dentro de dicho archivo. En este ejemplo, lo que realmente sucede es que las etiquetas A toman inicialmente el color chocolate de la primera regla y después lo cambian por el color azul de la segunda. Esto sucede tan rápido que no es perceptible al ojo humano y en códigos extensos se pueden presentar este tipo de situaciones en donde por error se sobrescriban estilos generando resultados no deseados. De vuelta a nuestro archivo de CSS, voy a eliminar la regla que acabo de crear para dejarlo como estaba y verificar en el navegador que estas opciones vuelvan a tomar el color chocolate. Para controlar el orden al declarar estilos utilizando la tecnología CSS, se deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales: la importancia, la especificidad y el orden de llamado. El primer aspecto, que corresponde a la importancia, está asociado a la forma en la que opera todo navegador cuando procesa código de CSS3, la cual describe las mismas tres etapas independientemente de su fabricante. Estas tres etapas son la aplicación de estilos propios, la aplicación de estilos construidos y la aplicación de los estilos marcados con la palabra reservada important. En la primera etapa se cargan los estilos propios de cada navegador, que en nuestro caso se puede evidenciar justamente con el cambio del tamaño de la fuente que realizamos hace un momento, ya que si bien yo retiré la regla de estilo que asignaba el tamaño de la fuente de 40 píxeles, las opciones de nuestra barra de navegación se siguen visualizando en el navegador con un tamaño de fuente que no está incluido en ninguna de las reglas de estilo que hacen parte de nuestro archivo de CSS. Esto se debe a que el navegador que estoy utilizando, que es Chrome, maneja unos estilos por defecto que son los que están asignando el tamaño de las fuentes en este momento. La segunda etapa es el cargue de los estilos que hayan construido los responsables del desarrollo de un determinado proyecto web, los cuales están registrados en los archivos de CSS que hacen parte de dicho proyecto, que para nuestro ejemplo es el archivo style.css. Finalmente, está la tercera etapa, en la cual el navegador aplica los estilos que hayan sido identificados con la palabra reservada important al final de cada uno de ellos dentro del código de CSS, pero para abordar este concepto es necesario revisar el segundo aspecto a tener en cuenta para controlar el orden que se debe tener al declarar estilos utilizando la tecnología CSS. Este segundo aspecto que se mencionó anteriormente es la especificidad de los selectores, el cual se utiliza para resolver los conflictos de estilos o modificar la herencia que se produce en la aplicación de los mismos cuando se construye código con CSS. De nuevo, voy a utilizar un ejemplo para entender el funcionamiento de este concepto. En este momento, el navegador está mostrando las 9 opciones que hacen parte de la barra de navegación de nuestro proyecto, pero la última está de color verde, mientras que las primeras 8 presentan el color chocolate. Este efecto se logró construir gracias al concepto de especificidad de los selectores que acabo de mencionar, el cual fue aplicado en la regla que estamos viendo en este momento en las líneas 13 a 15 de nuestro archivo de CSS. En esta regla se utilizó un selector básico de atributo en el cual se emplea la etiqueta A y el atributo al que se le quiere asignar un estilo específico, basados en la línea 28 del archivo HTML asociado que estamos viendo en este momento. Es decir, que el haber utilizado este selector que se ve en la línea 13 le ha asignado un mayor grado o valor de especificidad que el ofrecido por el selector utilizado en la línea 1, convirtiendo la especificidad de selectores en algo similar a una magnitud o patrón de medida. Pero si la especificidad de selectores se trata de una magnitud, ¿qué hace que ésta aumente o disminuya? Y la respuesta a esa pregunta la estamos viendo en la siguiente tabla de equivalencias, en la cual aparece el puntaje que tiene cada tipo de selector, cuyo estudio ya se ha realizado en su totalidad, excepto el último. Este último selector corresponde al uso de esta palabra reservada important
de la que hablamos hace un momento cuando mencionamos las etapas que utiliza todo navegador para procesar código CSS. Esta corresponde a una práctica que debe evitarse al máximo, ya que la dinámica de su funcionamiento es que todo estilo identificado con esta palabra reservada important sobrescribe los estilos existentes reemplazándolos con el estilo marcado de esta forma. Si bien el uso de esta palabra reservada important puede generar soluciones inmediatas, a largo plazo puede ocasionar caos dentro del código al punto de perder el control sobre el funcionamiento de los estilos. Dado que se pueden utilizar combinaciones de selectores como se vio en anteriores vídeos, estos valores que estamos viendo son acumulativos, de tal forma que para el ejemplo que analizamos, la regla de estilo que inicia en la línea 1 y termina en la línea 3 tiene asociado un selector que utiliza solamente un elemento ubicándose en la segunda escala de la tabla con un valor de 1, y de hecho esa es la información que despliega el editor cuando deslizo el puntero de mi mouse sobre este punto del código. Al realizar el mismo cálculo con la regla que inicia en la línea 13 y termina en la línea 15, se obtiene el valor 11, ya que el selector de esta regla utiliza un elemento que es la etiqueta A, obteniendo un punto por ello, y se suman 10 puntos más debido a la utilización de un atributo, que en este caso es el atributo href de la etiqueta A. Me quiero detener en este punto para realizar otro ejercicio que permita afianzar este concepto de la especificidad de selectores, y para ello voy a tomar el título que estamos viendo con la palabra input en el navegador, el cual corresponde a la etiqueta h3 que aparece en la línea 78 del archivo de HTML, a la cual le voy a agregar tanto un ID llamado ejemplo como una clase llamada entrada. Una vez agregados este ID y esta clase, regreso al archivo de CSS para crear dos reglas de estilo asociadas a cada uno de estos dos elementos, y en cada regla de estilo voy a definir un color diferente de la fuente para esta etiqueta h3. En la primera regla de estilo voy a utilizar el ID, por lo que empleo el carácter numeral y el color será marrón. Para la segunda regla utilizaré la clase, por lo que antes de su nombre utilizo un punto y el color que voy a definir será el naranja. Al revisar este resultado en el navegador, se observa que la palabra input ha tomado el color marrón. Este resultado permite evaluar con mayor claridad cómo funcionan tanto el concepto de cascada como el concepto de especificidad, ya que, como se puede ver, la regla que prevaleció fue la del ID, a pesar de que la regla asociada a la clase fue la que se escribió después. Esto obedece a que, como se utilizaron distintos selectores en cada regla de estilo y la especificidad del selector que utiliza el ID es superior a la del selector que utiliza la clase, fue la regla asociada al ID la que prevaleció, asignando el color marrón a la fuente. Esto no quiere decir que el concepto de cascada no esté funcionando correctamente, sino que dicho concepto aplicará si se trata de reglas que utilicen el mismo selector o selectores con valores de especificidad iguales. Con base en los conceptos de herencia y especificidad de selectores, ya podemos revisar en detalle la forma en la que opera el algoritmo Cascade que mencionábamos al inicio de este vídeo, el cual es el que utilizan todos los navegadores para resolver el código CSS y se resume en el diagrama de flujo que estamos viendo. Allí se ve cómo el algoritmo Cascade aplica los estilos y resuelve los conflictos que se pueden generar en las declaraciones, evaluando y aplicando inicialmente las declaraciones marcadas con la palabra reservada important, que, como se mencionó anteriormente, son las que presentan el mayor valor de especificidad. Una vez aplica estos estilos, continúa con los estilos en línea o embebidos y posteriormente aplica los estilos asociados a los demás selectores que se vieron en la tabla de especificidad, para finalmente aplicar los estilos de las demás declaraciones, todo ello manteniendo el acumulado de valor al combinar selectores, el cual vimos anteriormente. El tercer y último aspecto a tener en cuenta para controlar el orden al declarar estilos utilizando la tecnología CSS corresponde
al orden en la que se hace el llamado de los estilos o, en otras palabras, a la forma en la que se utilizan las fuentes de los mismos. Como se mencionó anteriormente, la tecnología CSS aplica los estilos en el mismo orden en el que fueron escritos en el archivo, de tal forma que existe la posibilidad de que un estilo que se escriba al final sobrescriba uno que se haya escrito al principio. Este orden también aplica cuando el proyecto que se está construyendo cuenta con varios archivos de CSS y se hace el llamado de cada uno de ellos. Si no se es cuidadoso en el orden de este llamado, es posible que los estilos que estén en un archivo sobrescriban los estilos que estén en otro, generando resultados no deseados. Para finalizar este vídeo, quiero mostrarles la forma en la que se debe emplear la palabra reservada important, aunque como se mencionó anteriormente, se trata de una práctica que se debe evitar al máximo para no perder el control del funcionamiento de los estilos. Para abordar este concepto, voy a utilizar como ejemplo la regla de CSS que creé hace un momento con base en la clase entrada, que es la que estamos viendo en este momento en las líneas 41 a 43. Dicha regla no fue aplicada ya que la regla de las líneas 37 a 39 contaba con un selector con mayor especificidad. Para lograr que este valor de especificidad cambie utilizando la palabra reservada important, basta con agregarla después del color utilizado en la declaración de la línea 42, anteponiendo el signo de cierre de admiración, y al verificar el resultado en el navegador, se puede observar que la palabra input, que antes estaba de color marrón, ahora está de color naranja, debido a que el uso de la palabra reservada important incrementó la especificidad de dicha regla. Hasta aquí este vídeo, que espero haya sido claro, útil, y si les ha gustado, por favor, no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo, en donde vamos a analizar el concepto de modelo de caja, además de profundizar en otros aspectos de la tecnología CSS.